La Segunda Guerra Mundial fue un suceso que marcó la historia del humano por todo el resto de nuestras vidas, ya que causó muchas muertes y destrozos. A continuación, mis compañeros Brian Corral Favela, Eric Josué Monarres Vizcarra y Saúl Rodríguez les explicaremos lo siguiente que deben de saber sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, hecho que van con la historia por ser una de las más grandes y sangrientas guerras de la historia, dejando pueblos, ciudades e incluso países destruidos que tardarían mucho en volver a levantarse, pero en que también conocemos la historia para poder entender lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Debemos saber que lo que pasó antes, la revolución industrial, había llegado la creación de nuevas máquinas, era algo que sobraba a las personas y a su vez le daba más poder y riqueza a quienes ya lo tenían, aumentando su emisión por querer más. Esto provocó que las personas en Europa comenzaran a verse como enemigas. El odio era cada vez más grande y cualquier cosa que pasara en Europa rompía el delegado hilo de la paz, y así Europa comenzaría a verse como enemigas. El odio era cada vez más grande y cualquier cosa que pasara en Europa rompía el delegado hilo de la paz, y así fue. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Es importante para comprender la Segunda Guerra Mundial. Europa se dividió en dos bandos, uno dirigido por Francia e Inglaterra y otro dirigido por Alemania. Al final Alemania perdió la guerra, se rindió y aceptó pagar todos los gastos de guerra a los vencedores, lo que destruyó económicamente a Alemania, y la crisis que sufre Alemania fue tan grave que ojalá mucha gente, entre todas esas personas está un joven alemán llamado Otto Hitler. Estuvo a filas de las primeras mundiales. Hitler, enojado por la crisis, decidió unirse a la política, no al Partido Nacionalista, o mejor conocido por su abreviación, Partido Nazi. El partido tomó rápidamente el poder sobre Alemania. El dinero que se iba dirigido para pagar los censos de guerra de la Primera Guerra Mundial se dividió para mejorar la economía del país y en presupuesto militar. Alemania, dirigida por el partido nazi, se hizo de muchos enemigos. Entre todos esos estaba la población judía, la Unión Soviética y los comunistas, y cualquier otro país que se le pusiera enfrente. La economía del país mejoró y su desarrollo militar llegó tan lejos que ya pueden invadir otros países, siendo Polonia uno de los primeros. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Esta no pudo invadirla por el este. Esto marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues Francia e Inglaterra no pueden permitir que Alemania invada otros países. Así que inmediatamente, después de lo de Polonia, le declaró la guerra a Alemania. Ellos no iban a estar solos, así que hicieron alianzas con otros países, haciéndose llamar los aliados. Pero Alemania debe estar solo, así que se buscó sus propios aliados, siendo Italia y Japón los más poderosos y haciéndose llamar las potencias del eje. Después de haberse encargado de Polonia, Alemania, en medio de los países del norte de Europa, que no pudieron hacer mucho frente a las fuerzas alemanas, Francia esperaba un ataque de Alemania desde antes de la guerra. Así que como precaución, puso varias fortificaciones en su frontera con Alemania para evitar que estos pasaran los alemanes. Con tal de evitar estas fortificaciones, rodeó la frontera pasando por Bélgica y Holanda. Esos dos intentaron detener su avance, pero su intento fue en vano. Los franceses, al ver el poder de las fuerzas alemanas, decidieron rendirse, dejándolos llegar hasta su capital, París. Una vez ocupada la ciudad de París, y con un gran poder sobre la gente alemana, Alemania decidió enfocarse en su siguiente enemigo, la población judía. Y es en esta época donde se utilizaron en mayor medida los campos de concentración o campos de exterminio. Hasta este punto, la guerra estaba a favor de los alemanes y se sentían listos para dar el siguiente paso para atacar a la Unión Soviética. La invasión, llamada Operación Barbarroja, comenzó en verano de 1941. Ese mismo año, Japón ataca con la base militar Pearl Harbor en Estados Unidos, haciendo que estos se metieran a la guerra formando parte de los aliados. La entrada de estas superpotencias cambiaba completamente el transcurso de la guerra. Para 1942, los aliados comienzan a tomar ventaja sobre
sobre Japón atacando con peligrosas bombas nucleares usadas por primera vez en Hiroshima y Nagasaki, dándole fin a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente Japón se rindió con la llegada de las bombas nucleares, causando grandes destrozos, así como 2.500 millones de muertes de personas inocentes y militares, finalizando así la Segunda Guerra Mundial con los vencedores de Estados Unidos, Francia y Alemania derrotados. Esto fue de todo de nuestra parte. Muchas gracias por prestar atención.